Hola, ¿cómo estás? Espero que te estés teniendo un excelente día, que el Señor te esté bendiciendo en donde quiera que estés y donde quiera que estés escuchando en cualquier momento del día este video, estés viendo este video. Espero que el Señor te siga bendiciendo como hasta el día de hoy. Me vuelvo a presentar, soy Alexis Canseco. Estuve compartiendo hace unas semanas atrás con ustedes. Vimos aquella parábola del hijo pródigo y la parábola del buen pastor. El día de hoy me gustaría que habláramos de otra parábola que Jesús narró. Las parábolas de Jesús eran un método de enseñanza que él mismo usaba para hablar del reino del cielo. Para aquellos que tenían el corazón dispuesto a escuchar al Señor, para aquellos que querían realmente aprender de Él, se les revelaba el mensaje del reino de los cielos por medio de parábolas. Para aquellos que tenían el corazón duro, que no querían oír y que rechazaban a Jesús, las parábolas eran un misterio el cual no podían resolver y preguntaban qué está diciendo Jesús. Bueno, precisamente la parábola del día de hoy es una parábola muy interesante, pero el título del día de hoy es una pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás listo para qué? Eso es lo que vamos a ver hoy y quiero que tú respondas esta pregunta de ¿estás listo? ¿Estás preparado? Y me gustaría introducirme con el siguiente pensamiento. Yo sé que todos en algún momento nos hemos preparado para algo, sea una fiesta, sea un evento importante, una boda, sea ir con unos amigos a comer, lo que sea, incluso para exámenes en la escuela, nos hemos preparado. Esa preparación lleva una serie de pasos que nos permiten a nosotros cumplirla. Por ejemplo, si usted es músico, usted tendría entonces que ensayar la pieza. En las partes que falla, es seguirla ensayando y ensayando hasta que esas partes salgan perfectas, sean pulidas y la música que usted esté generando con cualquier instrumento sea bella, hermosa al oído. O si usted ha estudiado en una universidad, bueno, usted se preparó para hacer los exámenes. O tal vez si estudió alguna carrera en ciencias médicas, entonces se preparó para hacer cualquier experimento en química con los matraces, con vasos de precipitados, etcétera, etcétera. Si usted es médico, tal vez se preparó no solamente en el conocimiento que adquiere en las clases y en los exámenes, sino se preparó en hospitales, dando su servicio. O si es maestro, tal vez se preparó para enseñar a niños, a jóvenes, adolescentes, etcétera. Usted en algún momento se ha preparado, incluso ha esperado para un evento importante. Digamos que en estos momentos de pandemia, esperar y prepararse son cosas completamente complicadas. El tiempo no pasa cuando estamos encerrados en casa. Y precisamente esta parábola nos va a hablar de eso, de esperar y de prepararnos, ser pacientes para algo, estar despiertos y preparados en todo momento. Imagine que usted está en una guerra y no está preparado para la guerra. Y si no está preparado, tampoco espera la guerra. Y la guerra lo va a tomar y usted va a perder. En cualquier momento, un soldado dormido no es buen elemento en las filas de cualquier ejército. Ahora, todo cristiano, todo creyente, toda persona debe de prepararse para algo, para cualquier cosa, debe prepararse. Pero nosotros los creyentes nos preparamos para recibir en algún momento a Cristo, no solo como Salvador, sino recibirlo ahora como Rey triunfante que venga del cielo. Lucas nos va a decir que Él vendrá con gran sonido de trompeta. Vendrá de repente, repentinamente aparecerá en las nubes con poder y gloria, con gran poder y gran gloria. Vendrá el Señor para llevarnos con él. De hecho, el apóstol Pablo nos va a decir eso mismo, que el Señor va a venir de repente y seremos arrebatados juntamente con él para recibirlo en el cielo. Entonces, los creyentes tenemos que prepararnos para algo y usted está escuchando estas lecciones precisamente para preparar su corazón para poder responder al llamado que Dios está haciendo el día de hoy.
Entonces, el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que nos va a invitar a estar preparados. Por eso la pregunta, ¿está usted listo? ¿Estás listo? Jesús nos va a narrar una parábola, la cual en muchas versiones, si tiene su Biblia a la mano, se llama así, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13. Esta parábola es famosa, son 13 parábolas en sí en el capítulo, la de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. Esta parábola que narra Jesús está puesta por Mateo después de un discurso profético sobre el fin del mundo, sobre el fin de las cosas, sobre eventos que llamamos escatológicos, que se refiere a todo lo del fin o todo lo referente a la segunda venida de Cristo. Y estas parábolas no están ahí nada más porque sí. Mateo no las puso nada más porque quería ponerlas. Mateo las puso por una razón, y es para que nosotros adquiriéramos una enseñanza importante, o más bien Jesús las dijo después de este discurso para que nosotros aprendiéramos algo sumamente importante que debemos escuchar. Por eso las parábolas precisamente dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque el que oye aprenderá mucho realmente de estas parábolas. Y el que no oye va a tener una piedra de tropiezo en las parábolas. El que no tiene su oído dispuesto a oír lo que Jesús tiene para hoy, no va a tener esa bendición de entender la salvación que Jesús nos brinda. Bueno, esta parábola la voy a leer a continuación, y vamos a ver que Jesús habla de las bodas. Debemos entender que las bodas judías son completamente diferentes a las bodas que tenemos hoy en día. Estas constaban de tres partes. La primera era como un tipo de noviazgo, que más que un noviazgo ya era un matrimonio arreglado. Ya tú no conocías, era muy raro que alguien se casara con alguien que quisiera. Comúnmente era arreglado. Después procedían a los votos, que se declaraban el novio y la novia frente a los familiares y los amigos. Y por último, esta escena en la que estamos, Jesús narra la procesión, la etapa final, en donde se acostumbraba a que la novia partiera con el novio de su casa a la casa del novio, para que en la casa del novio pudieran celebrar. Y esto comúnmente se hacía a medianoche, más allá de medianoche. Entonces, eran altas horas de la noche. Y bueno, voy a leer el pasaje para que podamos entender. La palabra de nuestro Señor dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí tenemos una advertencia divina, una advertencia precisamente que Jesús hace para sus discípulos, para aquellos verdaderos discípulos. Y yo quiero y espero que usted sea ya un verdadero discípulo, que usted ya haya entregado su vida al Señor y ya esté consagrando su vida a Él. Entonces Jesús habla de esta parábola para que nosotros entendamos un mensaje.
Y debemos comprender lo siguiente: las parábolas no pretenden que tú interpretes o que tú entiendas que cada imagen, que cada acción tiene un significado profundo. Las parábolas son sencillas, no tienen algo oculto. Aquí simplemente Jesús está usando lo que era común en su época para dar una enseñanza. Entonces, el día de hoy quiero que comprendamos lo siguiente, una advertencia muy importante que Jesús nos hace en estos versículos. Primeramente, nos está narrando que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando del futuro, el reino de los cielos será semejante. Cuando sea el fin, entonces está hablando aquí Cristo, el reino de los cielos es, o será más bien como 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes van a tomar sus lámparas y van a salir a recibir al esposo. Son 10. Y Jesús ahora las divide y dice, 5 de ellas son prudentes, 5 de ellas entienden, comprenden, saben lo que tienen que hacer, pero las otras 5 son completamente contrarias, porque aunque saben lo que deben de hacer, no lo hacen y prefieren irse a tientas. Esta palabra de insensatas es una palabra que podemos traducir de mejor manera como una persona necia completamente, una persona que no quiere obedecer, o persona que prefiere hacer lo que ella o esa persona determine, lo que él o ella determine. Ahora, el pasaje no se centra en las lámparas, ni se centra en el aceite, ni en las vasijas, ni en dormir. Se centra en otra cosa, y aquí es donde podemos ver cómo Jesús nos va queriendo dar una enseñanza muy importante, porque empieza a decirnos que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, pero en el siguiente versículo, en el versículo 2, que dice, 5 de ellas son prudentes y 5 de ellas insensatas. Y nos empieza a decir que 5 se prepararon y otras 5 no se prepararon. 5 tomaron aceite en sus lámparas, aceites en sus vasijas, pero las otras no hicieron eso. Entonces no iban preparadas, no iban listas. Jesús nos está introduciendo a su mundo, nos está hablando de 10 vírgenes. Estas vírgenes son amigas muy probablemente de la novia, por lo cual debían acompañar al novio y a la novia desde un camino largo hasta la casa del novio, no importa la distancia. Entonces ellas tenían que llevar aceite para poder tener sus lámparas encendidas todo el camino, para que no hubiera peligro de nada. Es por esa razón que ellas debían tener su aceite. Ellas guiaban a los novios a su futura casa, a comer y a celebrar. Por eso debían llevar sus aceites. Entonces, vemos algo muy interesante, que el novio se tardó, el novio tardó el tiempo. ¿Por qué? No sabemos, pero se tardó. Entonces todas, tanto las sabias, las prudentes como las insensatas, se durmieron completamente. Esto es importante porque Jesús no está poniendo énfasis en que se durmieron, sino en que no estaban preparadas. Dormirse no es una acción aquí importante, ni es la centralidad, ni nada, ni debemos buscar una aplicación, pero debemos entender esto, que debemos estar atentos también en todo momento para la segunda venida del Señor. Es preciso que esta enseñanza que podemos tomar de estos pasajes es que el Señor Jesús va a demorar en su segunda venida, va a tardar, y ha tardado en regresar. ¿Por qué? No sabemos, porque el tiempo de Dios es diferente a lo que nosotros, y Él tiene su plan y su propósito para todas las cosas. Entonces, Jesús quiere enfatizar la siguiente importancia de estar preparados. Por eso te hago esa pregunta: ¿estás listo para recibir a tu Señor? ¿Estás preparado con tu lámpara? ¿Están llenos tus jarrones, tus vasijas de aceite? ¿Tienes fuego para encender las lámparas? Ahora, bueno, ya no necesitamos fuego ni aceite, necesitamos batería en el celular para encender la linterna del celular. ¿Tienes eso ya todo listo para el Señor? El Señor quiere que tú te prepares. Pedro, el apóstol, nos va a decir algo muy interesante. Él dice en su carta, en su segunda carta, dice, en segunda de Pedro 3, 11 al 12, nos dice algo muy, muy, muy interesante.
segunda de Pedro 3, 11 y 12. Dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, note lo siguiente, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y fundidos? Pedro nos está invitando a eso precisamente, a tener una vida santa y piadosa para la llegada de Cristo, para la segunda venida de Cristo, para que cuando Él nos encuentre nos haya haciendo el bien, nos haya haciendo lo correcto, lo justo, lo bueno. Jesús distingue a estas dos mujeres, a estas 5 mujeres, porque unas se prepararon y otras no. Es muy probablemente que entre nosotros, entre muchos creyentes, haya personas que no estén preparadas realmente para la segunda venida de Cristo y hay personas que realmente estén preparadas. Pero eso no lo sabemos porque lo importante es lo siguiente, que esa preparación es personal e individual. Por eso el pasaje continúa, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y a los que venden y comprad vosotros mismas. Aquí hay algo interesante, las vírgenes, las 5 vírgenes insensatas, las imprudentes, se quisieron preparar ya cuando era demasiado tarde. Recuerde, era medianoche muy probablemente, y a esa hora ya no estaba nada abierto muy probablemente, o tenían que ir a despertar al mercader para pedirle aceite a los que vendían aceite, tenían que despertarlos muy probablemente, o incluso esos mercaderes estaban en la fiesta y ellos tenían que buscarlos. Y ellas se distrajeron y no se prepararon a tiempo. Y noten, ellas querían pedirle a sus amigas aceite para que puedan ellas tener un poco más, pero ellas fueron más sabias y le dijeron no, porque yo me preparé desde hace mucho, yo sabía lo que venía y yo cargué mi aceite, entonces yo no te puedo dar del trabajo que ya hice, por lo tanto, tú debes prepararte solita. Eso es algo interesante. Ellas fueron más sabias al momento de esta decisión, porque prefirieron ellas asegurar su entrada precisamente a las bodas que estaban por pasar. Y prefirieron tener todo listo para la llegada del esposo y dijeron, yo prefiero tener mi aceite listo aunque a ti te falte. No era egoísta esta actitud, sino era sensata y prudente. El apóstol Pablo, al final de cada capítulo de su primera carta a los tesalonicenses, nos recuerda la venida del Señor Jesucristo. Y nos dice en un versículo, y esperad de los cielos al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y esto es algo también importante, porque cuando te preparas, tienes que prepararte también para esperar. Ellas no estaban preparadas para esperar. Ellas no llevaron su aceite suficiente y no estaban preparadas. Y todas se durmieron. En lugar de que las 5 insensatas pudieran haber arreglado al comprar el aceite mientras las otras dormían, eso era una opción. Pudieron haberse preparado justo antes de la llegada del novio, pero no lo hicieron tarde. Por lo tanto, no estuvieron preparadas y no supieron esperar, se durmieron. Eso es algo interesante, pero el apóstol Pablo nos invita a esperar, a ser pacientes, porque en algún momento glorioso vamos a ver a Cristo descender de los cielos. Interesante esta palabra de permanecer, y esperad, perdón, porque esta palabra esperad es algo interesante porque la podemos traducir, estén permaneciendo hacia arriba, siempre pensando que Cristo en algún momento va a venir, pero eso tampoco es una idea de que debemos estar todo el día distraídos en señales que no anuncian nada como tal. Estamos invitados a prepararnos individualmente. Incluso la parábola última nos va a decir eso. ¿Cómo debemos de prepararnos para la segunda venida de Cristo? Bueno, sirviendo a los demás, sirviendo a mi Señor. Sirvo a mi Señor sirviendo a través de los demás. Hoy en día Cristo lo está invitando a prepararse,
a prepararse, a tener, estar siempre preparándose para la venida de Cristo. Y ahora viene lo interesante, que cuando ellas ya fueron a comprar, ya cuando fue tarde, fueron a comprar ellas, entonces llega el esposo, y cuando el novio, perdón, y las que estaban preparadas entraron a la fiesta y se cerró la puerta, y ellas llegaron un poco más tarde, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él les dijo, de cierto os digo que no las conozco, no sé quiénes son ustedes, no las conozco, lo siento. Y este pasaje nos aterriza a la realidad. ¿Por qué? Porque en el futuro glorioso, cuando Cristo venga, entonces Él nos va a decir, venid benditos de mi Padre o apartaos de mí, que no los conozco. ¿Qué frase quiere escuchar usted? ¿Venid benditos de mi Padre o no los conozco? ¿Quiere usted ser de esas 5 insensatas, 5 prudentes que entraron a la fiesta por estar preparadas, o quieren ser de aquellas que ya cuando escucharon que el marido iba a venir, fueron a comprar su aceite y se distrajeron comprando el aceite, y ya cuando llegaron ya era demasiado tarde y la puerta estaba cerrada? ¿Cuál quiere ser usted? ¿Dónde está usted en este momento? ¿Está usted listo entonces para la segunda venida del Señor? ¿Está usted listo para recibirle? Recuerde que el infierno sigue siendo real como antes. El cielo sigue siendo real. A pesar de que pasen los años, siguen existiendo en este lugar. Estos lugares, perdón, siguen existiendo. ¿Dónde quiere ir usted? ¿A aquel lugar que está destinado para Satanás y sus ángeles? ¿O a aquel lugar que está destinado para reinar junto con Cristo por la eternidad? Aquel lugar donde ni el sol tendrá necesidad, porque la gloria de Dios brillará de tal modo que alumbrará todo. ¿Dónde está usted? También es interesante esta palabra de no los conozco, porque en otro pasaje, Lucas 7, 21, 23, Jesús nos llama y nos dice lo siguiente: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquel que no hace la voluntad de mi Padre, les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No sé si usted ya es un creyente o si no lo es. Bueno, si es un creyente, quiero motivarlo a seguir adelante, porque la vida cristiana es hermosa, tiene su belleza, tiene sus dificultades como todo, pero es bella porque caminamos con Cristo. Eso es lo importante. Pero si usted no es creyente, entonces debe hacer una decisión. Debe decidir qué lado está. Debe de empezar a preguntarse, ¿estoy preparado? ¿Estoy listo para cuando Cristo venga? Tengo todo preparado para recibir a mi Dios, a mi Señor, a mi Rey glorioso, para, como dice Pablo, esperar al que viene del cielo, de arriba, glorioso, que nos librará de la ira venidera. ¿Estamos listos para eso? Igual si es creyente es la misma pregunta. ¿Está listo para este momento? Eh, eh, ya está preparado, ya tiene su aceite, su vasija llena la vasija de aceite y su lámpara encendida. Lo interesante es que comprendamos esto, que Jesús quiere que nos preparemos para su segunda venida. Por eso, da la aplicación Jesús, nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la invitación que nos da Cristo, a que estemos todo el día atentos, toda nuestra vida, atentos para recibir a Él, recibirle a Él en gloria. Estemos preparados, pero lo importante es que dice, velad, porque no sabemos cuándo ha de venir Cristo. La vida cristiana es es una constante velación, es una constante espera, es una constante preparación para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso se hace, la preparación de estar listo, el prepararnos se hace sirviendo a los demás, sirviendo a mi Señor en donde quiera que sea. Y si usted ya es un creyente, si usted ya ha hecho una decisión por Cristo, le invito ahora a servir a su Señor. De cualquier manera, no importa. Si usted dice, es que yo no sé hacer nada en la iglesia, no importa, va a aprender. Nosotros le podemos enseñar y le podemos guiar.
Por eso yo quiero invitarle precisamente a eso, a que esté velando constantemente, porque no sabe cuándo es la venida de Cristo. Un escritor cristiano que ya falleció hace unos años dice una frase muy importante. Él dice: no existen atajos para una vida espiritual más profunda. El hombre que quiera conocer a Dios debe dedicarle tiempo a Él. Entonces, también esa es la invitación. El velar es dedicarle tiempo a Dios de su vida. Toda la vida que usted tiene es de Dios. Dios se la ha dado. Pero usted debe ahora prepararse y estar constantemente dedicándole tiempo a Dios. Debemos prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor con una vida santa, piadosa, sabiendo que Él va a venir un día. Y como dice Pablo allá en Timoteo, que le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo a mí, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Esto es lo importante. Y recordemos las palabras también del apóstol Pedro, que nos dice, que nos invita, perdón, a vivir de una manera santa y piadosa, porque todas las cosas en algún momento se van a acabar y en algún momento va a venir Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de vivir piadosamente en este mundo hostil? Es una invitación a estar preparándonos. Por eso, si usted ya tiene la respuesta a estar listo, ese es el momento de responderla. Responder al Señor: Señor, estoy listo para tu venida. Quiero servirte, quiero estar contigo. Haga una oración ahí en su lugar, con lo que Dios ponga en su corazón. Confiese que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que vino a redimir el mundo del pecado por medio de su muerte, resurrección, que por medio de su muerte, perdón, y de su resurrección nos vino a dar perdón y vida eterna. Así que le invito a hacer una decisión por Cristo. Si usted ha hecho una decisión, le invito también a que nos contacte para continuar con este camino. No tenga miedo. Dios está con usted. Que el Señor le bendiga muy grandemente. Muchas gracias.